Pues estamos con Pedro López. ¿Es López o Lope? López es el apellido artístico con H y con Z pues el oficial, como todo. El apellido artístico, que es el que pones en los carteles de tus conciertos y en... Sí, me lo puso un amigo hace muchos años, porque bueno, yo empecé haciendo folclore extremeño y bueno, escribíamos los nombres como en dialecto, ¿no? Y de ahí pues le cogí cariño. Pedro López, o Lope, que es profesor de teclado en los cursos musicales aquí en el Centro Cultural San Chinarro, que además tienes a los alumnos encandilados. Yo con ellos también. Yo no sé si les enseñas flamenco en las clases. No, primero estamos dando con algunas aulas los acordes y cómo funciona la armonía de ciertos estilos de música, pues la del blues y la del flamenco, al menos uno de los modos del flamenco que es el frigio, es muy fácil y además lo captan enseguida, ¿no? Como la armonía determina muchas músicas del mundo, el flamenco una de ellas. Tú has escrito recientemente un libro que está a punto, muy cerca de ser publicado, que se titula Ramo de coplas y caminos, y que es un compendio de los diferentes palos flamencos que existen, aunque finalmente me comentabas antes de realizar esta grabación que vas a hacer una versión un poquito más novelada. Sí, el libro es eminentemente didáctico, son introducciones sentimentales a los palos, a los canters, también se puede decir, y también enlazo una serie de canciones para que la gente relacione el texto con la música. Lo hice sin más pretensión que casi un libro de autoayuda para mí, pero bueno, como ha funcionado muy bien, el formato está gustando, pues me han sugerido algunos amigos y un editor en concreto que inserte todas esas recomendaciones dentro de una historia más novelada que puede ser, pues bueno, para que la gente se acerque de una forma más fácil, no solo el público como muy flamenco. Y bueno, pues me voy a poner en ello, estoy en ello ya, tengo el material y bueno, pues tengo muchas ganas. Dices que te gustaría que la gente se acercase de forma un poquito más fácil al flamenco, porque el flamenco no es fácil. Yo creo que sí, lo que pasa es que creo que hay muchos prejuicios con el flamenco y luego tenemos un defecto, todos, que intentamos acercarnos a ciertas músicas primero intentando comprenderlas, no sentirlas. Yo siempre pongo el ejemplo, le pasa a mucha gente con el jazz. Pues a mí me agobió el jazz porque intentaba entender las escalas, los modos. No, pues escúchalo primero, familiarízate y luego ya si quieres indagar un poquito, pues lo comprendes. Con el flamenco pasa igual y creo que ese es uno de los problemas. Evidentemente no es una música fácil, también toca ciertos sentimientos que no tienen por qué ser agradables de vivir nuestro día a día, ¿no? Que estamos un poco narcotizados y tenemos que ser como felices siempre. Sí, todo tiene que ser de color de rosa. De color de rosa. Y el flamenco es verdad que te apela un poco más a ciertas cosas que las solemos tener escondidas. En ese sentido es difícil, pero yo creo que luego el flamenco, como toda la música de origen popular, pues está hecha con mimbres de sentimientos universales. ¿Qué es el flamenco? ¿De dónde viene? ¿Dónde empieza? El flamenco bebe de fuentes que podemos rastrear, pues seguramente en la Edad Media, pero lo más parecido al flamenco actual cristaliza a mediados del siglo XIX en los cafés cantantes de Sevilla y de Madrid, porque Madrid no fue una ciudad con producción flamenca, pero evidentemente como aquí estaba pues, el núcleo de funcionarios, de trabajadores y de la riqueza, sí que empezó a consumir flamenco muy pronto. Entonces de ahí viene el flamenco bebe pues, del folclore español, por supuesto de la herencia que dejaron los africanos esclavos en España, judíos y musulmanes, y luego hay una aportación de la música latinoamericana, todos esos barcos que han ido y que han venido, importantísima. Todo eso, en una cultura del sur de España muy, muy concreta, pues eso da lugar al flamenco. El flamenco que tú destacas en el libro, la parte culta que tiene, quizá de ahí esa dificultad de la que hablábamos al principio, por entender un poco lo más profundo del flamenco una vez que ya te adentras en alguno de los palos. Yo creo que el flamenco no es música popular, porque la música popular o música folclórica es una música mucho más accesible para un oyente profano, incluso para un intérprete. O sea, cualquiera puede más o menos interpretar un fandango extremeño, una jota aragonesa o un chotis. El flamenco requiere mucha práctica. Entonces yo digo que es un arte popular cultivado o un arte culto popularizado, pero evidentemente hay que distinguirlo del folclore, que es mucho más accesible, mucho más agradecido en el primer acercamiento. El flamenco creo que en ese sentido es un arte culto. Otra cosa es que la academia del flamenco no sean centros oficiales ni lo haya sido nunca,
Pero bueno, me gusta compararlo con cierta tradición vocal italiana, ¿no? La canción napolitana o cierta opereta que se estudió durante muchos años en las calles de las ciudades de Italia y era un arte muy popular, pero que requería una profesionalización que no es la que requiere el folclore. Porque ahora mismo, ¿cuál sería la situación del flamenco, digamos, en el mundo? O sea, si nos vamos a, no lo sé, a Londres o quizá un poquito más lejos, si nos vamos a Japón. A Japón, perfectamente, o a Alaska, y hablamos del flamenco, ¿nos van a entender? Sí, se sabe por estudios, una de las músicas más conocidas y más escuchadas en el mundo fuera de la música urbana, ¿no? Digamos. El flamenco vende más que nunca, se escucha más que nunca. Desde hace muchos años la capital del flamenco es Estados Unidos y es Japón en cuanto a consumo y movimiento, más que España, ¿eh? Es paradójico, pero es verdad. ¿Por qué es esto? Bueno, en Estados Unidos porque siempre, desde los años 20, hubo mucha emigración a Estados Unidos. Hay que recordar que artistas no del flamenco, pero sí de la copla, como Conchita Piquer, nacieron en Estados Unidos, nacieron artísticamente, ¿no? El Gato Montés, el famoso paso doble, que es una zarzuela, se estrenó en Nueva York antes que en España. Y luego, evidentemente, después de la Guerra Civil, muchos españoles se fueron para allá y seguían escuchando la música española. Y lo de Japón, pues siempre ha habido como, no sé, mucho acercamiento de la cultura oriental por lo andaluz. De hecho, hace poco una bailadora japonesa ganó el festival de danza de las minas. O sea, hay mucho nivel de baile, también de cante, pero hombre, le falta el quejío que se dice, ¿no? Entonces el flamenco se escucha más que nunca, por supuesto en Francia. Los primeros discos de flamenco salieron en Francia, no en España. Pero yo creo que ha perdido un poco el sentido original. Creo que está formando parte más de una cultura del entretenimiento, como otras muchas músicas, y que ha perdido cierto sentido, digamos, de abrigarnos, ¿no? Para muchos nos sigue abrigando, pero probablemente la mayoría de la gente lo escuche como algo más exótico, algo bohemio, romántico, que como algo, como una música que de verdad te acompaña, ¿no? En el día a día. Y hoy en día, aparte de poder escuchar flamenco, acercarse a él, para los que quieren ser o somos músicos profesionales, pero que siempre hemos tenido esa formación que aún hoy perdura, que aprovecho para decir que no todo puede ser Mozart, ¿no? Por supuesto. Tenemos que abrirnos a otras cosas. Si yo quisiera tener un título profesional o superior en flamenco, ¿puedo tenerlo y dónde? Ahora mismo solo hay título superior de guitarra flamenca. Sí. Que la guitarra flamenca, como digamos que sus contenidos se pueden programar mucho más y se adaptan mejor a lo que es un currículum de estudios oficiales, ¿no? Guitarra flamenca lo hay al menos en Córdoba, es el centro fundamental en el mundo. Luego este verano ya se ha abierto una licenciatura en flamencología en Jerez y en Cádiz y poco más. También en Barcelona. En la Escuela Superior de Música de Cataluña desde hace muchos años hay una especialidad de musicología que se basa en el flamenco y poco más. La verdad es que es increíble que haya trascendido tan poco a los programas oficiales. Pero bueno, aparte de lo que es España, yo escuchaba en su momento cuando estudiaba el título superior de dirección de orquesta que me hablaban que se podía obtener una titulación en flamenco, si no en España, en algunos lugares de Japón, no me preguntes cuáles, sí. Quiero saber si esto es cierto, incluso en Holanda, no sé si en Ámsterdam o en Rotterdam, ¿puede ser? Yo sé que en Holanda hay una parte de jazz que se acerca al jazz flamenco. Sabéis que con la irrupción de Carlos Benavent, Jorge Pardo, el flamenco, bueno, y de Chano Domínguez al piano, el flamenco entró en esa parte del jazz, y Holanda, que para los estudiantes de superior, el mundo del jazz es como quizás el centro de Europa por el número de centros y la calidad. Sé que en Holanda se trata, de hecho hay muchos vídeos de jóvenes flamencos grabados en Rotterdam, así que no sé el sitio exacto, pero no me extrañaría, desde luego. ¿Quién es hoy en día el referente del flamenco? Un nombre de un artista vivo que al pronunciarlo sea igual a flamenco.